Poder alabar a nuestro Dios en la magnificencia, en su poderío, en su majestad. Yo nunca me perdería de esta primera parte de nuestro culto, que es la adoración, porque es el momento, mis hermanos, en que nosotros le damos a Dios, le tributamos a Dios, le expresamos nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por tantas bendiciones, por tantos inmerecidos favores que hemos recibido de Él, pero más que todo eso, por lo que Él es, por tener la dicha de poderle conocer de manera personal a través del Evangelio de Jesucristo por medio de la fe. Y sabemos que todo esto es solamente por la gracia de Dios. Y no pudiéramos esperar recibir ahora de parte de Dios a través de su palabra y de su Espíritu si primeramente no le hemos dado. Yo con esto, mis hermanos, quiero hacerlos conscientes de la importancia que hay en que estemos aquí puntualmente desde el inicio de nuestro culto, porque desde el inicio estamos adorando a nuestro Dios, le estamos reverenciando, le estamos glorificando, estamos expresándole ese agradecimiento, esa gratitud. Y entonces, si le hemos dado a Dios de corazón en esta adoración, en esta alabanza, también podemos ahora recibir de nuestro Dios a través de su palabra, a través de su enseñanza, a través de su Espíritu y bendecirnos grandemente. Yo quiero darle gracias a Dios también por esto que nos compartía Fini del día de ayer. Fue una celebración, una graduación de todo este ciclo de nuestros niños de la iglesia, donde vieron esos atributos de nuestro Dios, esos atributos que vienen a formar parte del carácter de Dios, son rasgos del carácter de Dios, y tenemos que conocer a nuestro Dios magnífico, todopoderoso, para amarlo más, obedecerlo más, servirle más, entregar más y más nuestras vidas en esa santificación, para que le demos gracias a Dios por los padres, para que tomen ese lugar importante de crianza, de educación, de disciplina para nuestros hijos, y que cuiden mucho la asistencia a la clase bíblica, ya que se les enseña de una manera hermosa el conocimiento de Dios. Y finalmente también yo quiero leer esta parte ya para orar, como la oración que hacemos especialmente el primer domingo de cada mes, esa oración pastoral, donde dice aquí el apóstol Pablo a los Corintios: pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pero sigue diciendo Pablo que porque la administración de este servicio no solamente suple lo que falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. El dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda a Dios es obediencia al Evangelio. Es lo que dice Pablo aquí en esta carta, su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, luego ustedes pueden leer este pasaje. Yo por eso quiero orar y darle gracias a Dios por la obediencia de cada uno de ustedes
al Evangelio, trayendo sus diezmos y sus ofrendas, según hayan sido prosperados, como dice Pablo también, así también dan con alegría, no con tristeza, ni por necesidad. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios esto, vamos a darle gracias. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por ese poder de tu Evangelio que nos ha alcanzado, que está alcanzando a nuestras familias. Te damos gracias porque es por ese poder del Evangelio que podemos obedecer y responder a todo lo que tú nos pides a través de ese Evangelio. Una vida nueva, una vida santa, una vida de obediencia, una vida que traiga gloria a tu nombre, una vida de servicio, una vida de buen testimonio, una vida de fruto abundante, una vida, Señor, de generosidad. Al igual que el rey David, queremos decirte hoy que de lo recibido de tu mano es que podemos darte, Señor. Yo quiero darte gracias especialmente por todos y cada uno de los ofrendadores de esta tu iglesia, por la obediencia que han profesado a tu Evangelio. Señor, que como nos dices en esta palabra, tú eres poderoso para hacer que abunde en ellos mucho más abundantemente. Eres poderoso para que abunde en ellos, para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra, no importando cuál es la situación mundial, cuál es la situación de nuestro país. Tú eres poderoso para guardar a tus hijos, a tu iglesia, a tu pueblo. Te damos gracias, Dios. Y también te damos gracias por estos niños de esta tu iglesia, por toda esa enseñanza hermosa, que todos esos atributos, esos más de 40 atributos de tu ser divino, los lleves a su corazón y puedan tener la imagen tuya, Dios, la conciencia en todo momento de que tú estás con ellos, de que tú irás con ellos a donde quiera que vayan y que tengan siempre ese temor de Dios. Bendice a los padres, derrama gracia, diligencia, responsabilidad en esa educación, en esa crianza, en esa disciplina en el Señor para sus hijos. Y te damos gracias hoy y pedimos tu bendición en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar. Hoy iniciamos el capítulo 2 de esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, y vamos a ver esta porción natural que nos da el pasaje, que son los versículos del 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Ya lo tiene todo el mundo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es lo que nos dice Pablo en este inicio de este capítulo 2, y tenemos mucho que decir en este pasaje. Recordamos aquí cómo Pablo primero les trajo el Evangelio a ellos en humildad. Pablo les dice: estuve entre vosotros, aún siendo apóstol, llamado por Jesucristo, por la gracia de Dios. Fue llamado para revelar a Cristo a través del Evangelio, y entonces Pablo, de una manera humilde, con temor y temblor, está delante de ellos
y se ha propuesto, ha tomado una decisión de no saber cosa alguna más que a Jesucristo y a este crucificado. Aquí Pablo ofrecerá el primero de varios ejemplos personales de su carácter. Nos está diciendo que él estuvo con debilidad, con mucho temor y temblor ante estos creyentes de la iglesia de Dios ahí en Corinto. Y esto era típico, quiero que sepan, del apóstol Pablo, y se nota si tú repasas las diferentes cartas, tú verás esto, y nos debe llamar la atención que el papel de un apóstol como ejemplo puede difícilmente sobreestimarse, porque siempre un apóstol, al ponerse de ejemplo, se pone como el apóstol Pablo, débil, dándole toda la gloria a Dios, gloriándose más bien en sus debilidades, más que en sus capacidades, en sus recursos propios, su personalidad, nada de esto. Pablo no quería nada de eso, pero también por eso un discípulo tiene que ser como su maestro en todos los aspectos, no meramente un repetidor del contenido del mensaje. En este caso, el converso de Pablo debe seguirlo a él como él sigue a Cristo. En muchos momentos Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Yo no sé esto, cuando has pasado por aquí, cuando has leído esto, ¿qué te parece? Pero pudiera parecer así como arrogante el que Pablo dijera: imítenme a mí, pero no se queda ahí, dice: imítenme a mí como yo soy un imitador de Cristo. Es importante esto. Claro que Pablo estaba tomando en cuenta la gracia de Dios. En el mundo antiguo, ustedes deben de saber que se suponía que un maestro personificaba los principios que proclamaba. Y Pablo con frecuencia se usaba a sí mismo como un modelo para sus discípulos. Es la voluntad de Dios, y gracias a Dios por la Biblia, que nos revela la voluntad de Dios. Imagínate la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si es la voluntad de Dios que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, según nos enseña Romanos 8:29. Pero también más adelante Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4 de Efesios, versículo 13, nos dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la medida del varón perfecto, que todos aspiremos a esa imagen, a esa estatura de Cristo, y así vamos conociendo la voluntad de Dios. Y luego también Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, nos dice algo hermoso, y dice aquí Juan, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Y una vez más también Pablo en Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios. Imagínate lo que nos está diciendo Pablo a través del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Claro que esto solamente es posible a través de la gracia de Dios, solamente es posible a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente, tomando nuestra vida, dándonos esa capacidad, ese poder para poder ser imitadores de Dios, primero conociéndolo. Por eso sus hijos tienen un enorme privilegio y una gran responsabilidad junto con ustedes.
o ustedes junto con ellos. ¿Por qué? Porque con estos 40 rasgos de carácter que ellos han recibido, que han conocido de Dios, sus hijos pueden ser imitadores de Dios. Por eso Dios se da a conocer, por eso Dios se revela a nosotros, para que conociéndole no solamente le amemos más, no solamente lo disfrutemos más. Es una palabra que muchas veces no está presente en nuestro vocabulario, en el sentido de que pocas veces escucho yo a un cristiano decir: yo estoy disfrutando a mi Dios. Nuestra relación con Dios, a la que Cristo nos trajo de comunión, es para disfrutar, así, para disfrutar. Yo no sé qué te causa disfrute en la vida, pero no se compara absolutamente ninguna experiencia y ninguna relación que podamos tener en esta vida con esa relación de comunión con nuestro Dios para disfrutar. Disfrutemos a Dios, nuestra comunión con Él, nuestro compañerismo íntimo, nuestro andar diario con Él es para disfrutar. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Así es que, como ya hemos notado también, el Evangelio de sabiduría, de justificación, santificación y redención de Dios no puede obtenerse mediante sabiduría humana. Es lo que Pablo está dejando claro al final del capítulo 1, por eso en este capítulo 2 dice: así que hermanos, una vez que ha quedado claro que el Evangelio de sabiduría, justificación, santificación y redención de Dios no puede obtenerse mediante sabiduría humana, así que hermanos, Pablo aquí también demuestra que tampoco hay que presentarlo por medio de sabiduría humana. O sea, se recibe no por sabiduría humana, sino por sabiduría de Dios, a través del Evangelio. Ahí está la sabiduría de Dios a través del Evangelio, el poder del Espíritu Santo. Así se recibe el Evangelio, pero también así se debe de dar, presentarlo, no con sabiduría humana, no con sabiduría de palabras, no inflando el Evangelio, no añadiéndole nada. El Evangelio de por sí, aún en su simpleza, es glorioso, es bello, es hermoso, es invaluable. Así es que Pablo, mis hermanos, no llegó a Corinto como filósofo en una exposición retórica rimbombante, sino como testigo. Fue anunciarles el testimonio de Dios. Testimonio viene de la palabra griega marturión. Significa exactamente eso, un testimonio o declaración. Una persona solo puede testificar de lo que ha visto, escuchado o experimentado. Y Pablo fue a los corintios con debilidad, con mucho temor y temblor, cuando fui a vosotros a anunciarles el testimonio de Dios. Pablo no fue a llevarles sabiduría humana, no fue a llevarles filosofía, no fue a llevarles sus razonamientos, sus pensamientos, sus consejos. Pablo fue a llevarles el testimonio de Dios. Así es que una persona solamente puede testificar de lo que ha visto, escuchado o experimentado. Yo quiero que vayamos a esta cita de Primera de Juan, capítulo 5, porque aquí encontramos una conexión importante. Cuando Pablo está diciendo acerca de ese testimonio de Dios, aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 9 al 13, ya lo tenemos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 13, dice lo siguiente: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree
en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, cuando has pasado por este pasaje, y cuando dice que nosotros hemos creído el testimonio de los hombres. Nosotros hemos cursado muchísimos años en la escuela y se nos ha enseñado historia, se nos ha enseñado geografía, ciencias, se nos ha enseñado gramática y así, y nosotros nunca hemos conocido a esos autores de la historia. No hemos conocido personalmente a Pitágoras, ¿sí? Y sin embargo le hemos creído, ¿sí? Todas las cosas que él dejó escritas para enseñanza, y también de tal o fulano historiador o científico, y hemos creído a su testimonio. Pues Dios dice, si nosotros hemos creído al testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y es lo que Pablo fue a llevar a la iglesia de Corinto, el testimonio de Dios, anunciarlo a ellos. Pero aquí yo quiero enfatizar, mis hermanos, en el versículo 10, cuando dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Si tú has creído ya que Jesucristo es el Hijo de Dios porque el Evangelio se te ha predicado, que es la revelación de Dios es la revelación de Dios de su palabra a través del Evangelio, por el Espíritu Santo, imagínate, y tú has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, tienes el testimonio en ti mismo, y esto te tiene que dar fuerza, valor, ánimo, esperanza, seguridad, de que ya tienes el testimonio de Dios en ti mismo, y ahora puedes ir como Pablo a compartir ese testimonio de Dios a los hombres, a toda persona, en todo lugar, y Dios va a bendecir ese testimonio y va a usar ese testimonio porque es el testimonio de Dios. Y así es la palabra, que trae aliento, trae fortaleza, trae ánimo, trae esperanza, al saber que yo ya tengo. Así es que Pablo era un testigo de la revelación de Dios, no de su propio entendimiento humano o razonamiento o inclinaciones. La revelación de Dios lo era todo. La revelación de Dios, la sabiduría humana, nada. El cristiano genuino es testigo de Cristo y de su resurrección. Por eso el Señor Jesucristo, ya resucitado después de haber sido muerto en la cruz, haber sido sepultado, resucitó al tercer día, estuvo 40 días, 40 noches para dejar testigos de su resurrección, y antes de ascender, Él dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada cristiano es un testigo de Cristo. Cada cristiano es un testigo de su vida, de su muerte, de su resurrección. Por eso somos cristianos, por eso somos hijos de Dios, por eso tenemos una vida nueva verdaderamente, porque somos testigos.
La resurrección de Cristo es el hecho histórico que más testigos tiene. Si tu vida y mi vida ha cambiado, ha sido transformada, es por este hecho histórico irrefutable, con pruebas muy grandes para creer y que no puede ser negado, la resurrección de Cristo. Y somos testigos, y alguien de ustedes podría preguntar, oye Luis, pero nosotros no estuvimos ahí con Jesús, no le vimos, no le conocimos. No importa. Fíjate bien, en cualquier continente donde llega el Evangelio y donde es abrazado, donde es recibido, creído, y hay esa respuesta de arrepentimiento y de fe a Cristo, y reciben ese perdón, esa salvación y la vida eterna, en ese momento esa persona creyente se convierte en testigo, y su vida es, a partir de ese momento, su vida es hecha nueva por Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y desde ese momento es hecha nueva y su vida empieza a cambiar y su vida empieza a ser transformada y su vida empieza a tener una cosmovisión diferente, una relación con Dios hermosa, diferente, como nunca jamás la había tenido esa persona. Pero Pablo, también ahí el Señor Jesucristo en el mismo libro de Hechos nos sigue diciendo, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que somos testigos. Levántate como un testigo de Cristo. Si tu vida es nueva, si tu vida ha cambiado, si tu vida está llevando fruto como nunca, si tú estás teniendo una relación íntima con el Señor, una comunión con Dios, tu Padre, y con el Señor Jesucristo, y tu familia, amigos y compañeros te han dado testimonio de que, oye, estás muy cambiado, estás muy diferente, en verdad, gracias a Dios por tu vida, me bendice, y les inquietas y te preguntan, ¿qué hiciste? Y entonces se abre la puerta para que puedas compartir el Evangelio de Cristo, que fue lo que a ti se te predicó también. Entonces Pablo les aseguró a los corintios que él no había llegado a ellos con mucha palabrería y opiniones humanas, les anunció sencillamente el testimonio de Dios y nada más. Así es que la tarea primaria, la única tarea del ministro es manifestar la verdad de Dios, ¿no es cierto? Timoteo debía prestar atención a ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, en primera de Timoteo 4:13. Esa era su tarea, y esa es la tarea de todo predicador, y esa es la tarea de todo cristiano que quiere compartir a Cristo, y ese testimonio de Dios que hoy te ha quedado claro que ya está en ti, porque has creído que Jesús es el Hijo de Dios. Y vas a ir a compartir. A veces nos vemos mucho a nosotros mismos y vemos qué palabras voy a usar y cuidamos muchos aspectos externos, cuando lo que tenemos que cuidar es que cuando nosotros vayamos a compartir de Cristo, compartamos la verdad de Dios, esa verdad de Dios del Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios también. Así es que cualquier otro enfoque, fíjate bien, cualquier otro enfoque prostituye el púlpito o prostituye, por así decirlo también, el cristianismo. Somos responsables de esto. Así es que en su segunda carta del apóstol Pablo a este joven ministro, Timoteo, Pablo le encarga solemnemente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Timoteo, que prediques la palabra. ¿Sí? Acompáñenme a esa cita de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, donde encontramos esto que Pablo le está diciendo a Timoteo precisamente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice,
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dejen ahí su Biblia abierta porque vamos a ver todavía otro versículo más. Y aquí lo que resulta de este pasaje es que no puedo comprender cómo un hombre que ha sido llamado a ser un ministro de Dios puede hacer otra cosa que no sea predicar la palabra de Dios y esté predicando sueños, esté predicando predicciones y esté predicando de política y de los acontecimientos futuros y climatológicos y tal, y no esté predicando la palabra de Dios y estar listo para hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, como nos dice aquí este pasaje. Así es que muchas congregaciones, sin embargo, no quieren que sus pastores estén predicando solamente la palabra de Dios. Versículo 3, aquí lo dice Pablo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y como ha observado un comentarista, dice: en tiempos de una fe poco firme, el escepticismo y la mera especulación curiosa en asuntos de fe, maestros de toda clase se apiñan como las moscas de Egipto. La demanda crea la oferta, los oyentes invitan a formar a sus propios predicadores. Si las personas desean un becerro para adorarlo, encuentran pronto un ministro que sabe hacer becerros. Algunas personas, incluyendo a algunos cristianos inmaduros, van a ir de iglesia en iglesia buscando el predicador correcto. Desdichadamente, su idea de predicación correcta no es una exposición bíblica bien sólida, sino observaciones interesantes y sugerencias basadas en filosofías personales del predicador. Imagínate, ellos no buscan una palabra de parte de Dios para creerla, sino una palabra de hombre para considerarla. Mis hermanos, esta reunión, este culto a Dios y esta predicación es la palabra de Dios. Nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios revelada en la Biblia que nos ha dejado el Señor, y que a través del Espíritu Santo, que es el autor, maestro e intérprete, podemos recibir esa palabra de Dios y podemos recibir esa revelación en el sentido de que podemos entender esa palabra, qué quiere decir Dios, como la estamos explicando, y cómo puedo aplicarla a mi vida para obedecerla, para que me nutra, para que me alimente, para que me haga crecer, me haga fortalecer, porque todas las personas, todo creyente en el cual mora el Espíritu Santo, anhela, como decía Pedro, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcamos para salvación. El Espíritu nos lleva a crecer cada día más y más. Estamos en esa santificación, camino al cielo cada día hasta que lleguemos a su presencia. Cuando Pablo estuvo ahí predicando a los corintios, como cuando predicó también en otras partes, en otras regiones, en otras ciudades, y lo sabemos por los viajes que hizo Pablo, su primer viaje, su segundo, su tercer viaje misionero, a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, a través de sus cartas, en donde se establecieron iglesias como Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Tesalónica, como ya vimos, ¿sí? Entonces, Pablo también en otras partes se propuso lo mismo: no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, como dice aquí el pasaje. Así es que no estaba interesado en discutir ideas o puntos de vista humanos, ni siquiera suyos propios o de cualquier otra persona,
él no proclamaría ninguna otra cosa sino a Cristo Jesús crucificado, resucitado y redentor de las almas. No predicaba acerca de Jesús como el maestro perfecto, el ejemplo perfecto o el hombre perfecto, aunque todas estas cosas, ¿sí?, eran en él, pero el fundamento de su predicación era Jesús como el Salvador divino. Y este era un problema que se estaba presentando en el tiempo de Cristo mismo, en el Evangelio, como ya estudiamos el Evangelio de Marcos, pero en cada uno de los evangelios tú puedes ver esto, pero en el Evangelio de Juan también vemos cómo se acerca el maestro de la ley del pueblo de Israel, Nicodemo, muy conocido, y viene a Jesús de noche, nos dice el pasaje, que viene a Jesús de noche y fíjate cómo lo saluda y le dice Rabí, que significa maestro. Tanto Nicodemo como muchos más, fariseos, escribas y aún gente que seguía a Jesús, le aceptaban y le reconocían como un gran maestro, como un maestro de Dios, como un maestro perfecto, pero no como Dios. Ese es el problema, que no aceptaban a Jesús como Dios. Por eso Pablo tuvo este cuidado y dijo, yo me voy a proponer no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí quiero ampliar este punto porque en este momento algunos de ustedes se pueden quedar con la idea, entonces Pablo, siempre que predicaba y siempre que estaba ahí en Corinto y en Tesalónica y en Éfeso y en Galacia, siempre predicaba a Cristo crucificado, siempre era su tema. No es lo que está diciendo este pasaje, pero en una lectura así rápida, superficial, pudiéramos entender que Pablo solamente predicaba con respecto a Cristo para la evangelización, ¿no es cierto? O incluso pasajes que tuvieran que ver con Cristo, su muerte y su resurrección también, pero no es así, fíjense bien. Obviamente el apóstol no está diciendo que no predicaba o enseñaba nada más que mensajes de evangelismo o que exponía solo aquellas partes de la Escritura que tenían que ver directamente con la expiación, ese sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Enseñó Pablo todo el consejo de Dios, es decir, toda la palabra, toda la enseñanza, todo ese consejo que está en la Escritura. Pablo tuvo el cuidado de enseñarlo siempre, así que no fue el único tema, no es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Yo quiero que, si me quieres acompañar a Hechos 20 precisamente, y Pablo dice esto en Hechos 20, 27, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esto es muy importante, porque hay iglesias o predicadores o maestros que no salen solamente de un tema, de algunos pasajes en sus predicaciones, en sus enseñanzas, enseñan una porción por aquí, otra por allá, otra más allá, pero no están enseñando y obedeciendo lo que Dios dice aquí, que debemos, como Pablo, enseñar todo el consejo de Dios. ¿Sí? Es lo que tenemos que ver. Ministró el apóstol Pablo, como ustedes saben, aquí en Corinto durante 1 año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. Y aquí mismo en Hechos 18:11, fíjate lo que dice. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahorita les voy a explicar a qué se referían esas palabras cuando Pablo dice, yo no sé más que acerca de Cristo y Cristo crucificado, a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Pero ya estamos viendo que el apóstol
Pablo predicaba y enseñaba la palabra de Dios, enseñaba todo el consejo de Dios, pero vamos a saber ahorita a qué se refería Pablo con esas palabras. Pero la cruz de Cristo era, y todavía lo es, la piedra de tropiezo o locura para los que no creen, como también ya lo vimos ahí en Primera de Corintios 1:23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y hasta que una persona acepta la revelación de Dios en la cruz, no importa ninguna otra revelación. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Como el caso de una experiencia que me acerqué con una persona en una librería y le comentaba acerca de algún stand de Biblias para ver qué versiones tenían ahí en esa librería y tal. Y al final, cuando llegué a la caja, le pregunté a la señorita, le compartí un folleto de Jesús. Me dijo: mire, yo estudio en un círculo bíblico. Y le dije: oye, pues qué bien, gracias a Dios que está estudiando la palabra. Y entonces le dije: oye, pero usted ya nació de nuevo. Y ella dijo: no, tengo 3 años estudiando apenas y no hemos llegado ahí. Y es lo que está diciendo Pablo: si no empezamos, si tú te vas a 1 Corintios 15, 3 y 4, dice: porque primeramente, ahí está, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, mis hermanos. Primeramente Pablo enseñaba esto. Fíjate la conexión que hay entre un pasaje y otro pasaje y otro pasaje. Está diciendo lo mismo con las mismas palabras. Pablo empezaba por aquí porque Pablo sabía que si no empezaba por aquí y ya llevaba 1 año y medio ahí en Corinto, ellos no iban a entender otra revelación. Es más, cuando lleguemos aquí al capítulo 3, precisamente Pablo, fíjate lo que dice en el versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, si no hemos puesto el fundamento, mis hermanos, que es Jesucristo, y ya estamos enseñando, ya llevas 1 año discipulando y 3 años y 5 y ni siquiera sabes si realmente está bien puesto el fundamento en esa persona que es Jesucristo el Señor, el Salvador, en esa persona que lo ha hecho nacer de nuevo, que es una persona nueva, diferente, cambiada, transformada, que está llevando fruto, que está trayendo gloria a Dios, que tiene un testimonio en su familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Y tú estás acá muy feliz enseñándole, estás llevándole otras revelaciones de Dios en otras doctrinas y tal, y la principal no la ha recibido, no la ha entendido por el Espíritu. Entonces fíjense, es hermosa la palabra y la conexión que podemos encontrar en ella. Así es que Pablo sabía que hasta que la persona aceptara la revelación de Dios en la cruz, no importaba ninguna otra revelación, ninguna otra enseñanza. Y es a lo que se refería Pablo con estas palabras que él se propuso, y tú y yo también tenemos que proponernos, no empezar a enseñar tantas cosas, sino a Jesucristo y a este crucificado, para que entiendan que Jesucristo es el Cordero de Dios, el Salvador del mundo, que quita los pecados del mundo. Así es que también la predicación de la cruz fue tan dominante, fíjate bien, en la iglesia que estaban haciendo ahí en el primer siglo, que muchos judíos y gentiles acusaron a los cristianos de estar adorando a un hombre muerto. O sea, fue tan clara la predicación, Cristo crucificado, y obviamente toda persona, tú tienes que saber que allí en Roma o dentro de su imperio, que también había la misma muerte de cruz para los criminales. Así es que en muchas ciudades
o en todas las ciudades del Imperio Romano, se ejecutaba de muerte a la cruz, se les sentenciaba a los criminales, homicidas, malhechores, etcétera. Acuérdate que Jesucristo estaba crucificado con 2 malhechores, con 2 ladrones. Los 2 eran malos, no es el buen ladrón y el mal ladrón. Pero cuando alguien allí iba cargando su cruz, todos los que le veían, ¿sabes qué decían? Va a morir. Nadie que cargara una cruz quedaba vivo. Nadie bajaba vivo de una cruz. Era muerte. Por eso cuando Pablo, imagínate qué tan impreso quedó en las mentes y en las conciencias de las personas que Pablo predicaba esto continuamente y todos los cristianos predicaban a Cristo crucificado, a Cristo como el Salvador, a Cristo como ese sacrificio expiatorio único, perfecto, completo en la cruz, que los de ahí de Corinto y de toda la región decían o pensaban que estaban adorando a un hombre muerto. Así es que Pablo estaba dispuesto a hacer todo el esfuerzo necesario para explicar y clarificar la cruz a fin de que una persona comprendiera el Evangelio. Eso es lo que más tú y yo tenemos que esforzarnos, a que una persona pueda comprender el Evangelio. Hay que orar, hay que llevar la palabra, hay que explicar con toda claridad la Escritura, un pasaje u otro, para que puedan comprender con toda claridad lo que es la cruz de Cristo, lo que es el mensaje del Evangelio de salvación. Pero no diría ni una sola palabra para modificarlo o contradecirlo. Es lo que Pablo también decía. Yo no voy a modificar, no voy a contradecir ni una palabra de esta palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que se salvan, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, no solamente para salvación de la condenación del infierno, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación, para mi vida, para que yo pueda irme santificando día a día, ir creciendo, ir arreglando mi vida, ir cambiando, ir no solamente lidiando, pero venciendo mi orgullo, mi egoísmo, mis celos, mi depresión, mi soledad, mi tristeza. Todo eso tenemos también salvación por el Evangelio, poder de Dios. Si centramos nuestra vida en el Evangelio y en el poder que hay también para los que ya hemos creído, vamos a seguir creyendo y vamos a seguir recibiendo de ese poder del Evangelio para que nuestras vidas sigan siendo transformadas, cambiadas, renovadas y vayan santificándose y trayendo gloria a Dios, llevando fruto, impactando esta sociedad, este mundo para la gloria de Dios. Amén. Vamos al versículo 3. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Estábamos en el versículo 3, dije. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, que es lo que hemos venido hablando, diciendo, pero quiero añadir algunas cosas aquí, en esta parte. Debilidad, temor, temblor, como son las palabras que usa Pablo aquí, no parecen apropiadas para Pablo, ¿verdad? Tú cuando has pasado por aquí pensabas muchas cosas, es Pablo, el apóstol, con debilidad, con temor, con temblor, después de que al leer sus cartas, conocer su vida, puedes tener una idea de quién era Pablo, su carácter, su personalidad, su denuedo, que es valentía, ¿sí? Su fuerza, su arrojo. Lo puedes ver a través del libro de los Hechos y a través de sus cartas. Así es que la debilidad con la que Pablo había llegado a Corinto era la debilidad del Evangelio, que es en realidad el poder de Dios. El Evangelio, el poder del Evangelio. Cuando estamos ante el poder del Evangelio, nosotros somos débiles. Ahí al pie de la cruz, el más poderoso se ve débil. Así también, aún como cristianos, estamos débiles. Y Pablo, el apóstol, ante el Evangelio se veía débil, que es en realidad el poder de Dios.
En cuanto a temor y temblor, no creo que sea que estuviera Pablo refiriéndose a timidez mental o estremecimiento físico. Predicaba con valor, vivió con valentía y aconsejó a otros creyentes también a ser valientes. En otros pasajes tenemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 13, si podemos ir nuevamente ahí y poder ver lo que dice Pablo aquí en Hechos 13, 46. Lo que dice Lucas acerca de este pasaje, Hechos 13, 46, dice: entonces Pablo y Bernabé, aquí viene, hablando con denuedo, con valentía, valientemente dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ahí tienes a un Pablo, osado, valiente, determinado, hablándoles así. Ustedes no se consideran dignos de ser llamados por Dios, pues entonces nosotros nos vamos a ir a los gentiles, a donde Dios nos llamó como ministerio. Luego más adelante ahí mismo en el 19, 18 también leemos, dice aquí: y muchos de los que habían creído venían confesando, es 19, 8. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Se dan cuenta cómo, si vamos enlazando todos estos pasajes, vamos teniendo la idea exacta, la idea correcta acerca de lo que estamos leyendo de estas palabras? Así es que Pablo usó la expresión con temor y temblor en otros varios pasajes, y cada uno de los cuales tenía que ver con una profunda preocupación por un asunto importante. Pablo quería dejar bien claro que tenía que ser a través de la sabiduría de Dios y no la sabiduría humana, y tenía que ser a través del poder del Espíritu Santo que nosotros íbamos a recibir la revelación de la palabra de Dios. Así es que Pablo llegó a Corinto después de haber sido maltratado. Ustedes deben de saber que cuando Pablo llegó a Corinto venía de ser maltratado en Filipos, en Tesalónica, ¿sí? Y en algunos lugares más, en Berea, y llegó ahí maltratado. Pero Pablo, en Grecia, dice que se burlaron de él los grandes filósofos ahí en el Areópago, en Atenas. Pero Pablo no cambió para nada su mensaje. Aunque tenía toda la razón humana para sentirse desalentado y enfrentaba sin duda toda tentación de Satanás, no buscaba componendas. Pablo no dijo: bueno, he tenido estas experiencias, yo creo que tengo que agregar, modificar. Pablo dijo: no, el Evangelio, así como lo recibí, así lo voy a predicar, lo voy a cuidar. De hecho, más adelante Pablo también dice a Timoteo que guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que hay en nosotros. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Qué importante es esto. Retén la forma de las sanas palabras, guarda el buen depósito. Si Pablo le está diciendo esto a Timoteo, es porque Pablo también tenía ese cuidado, él como apóstol, de guardar ese depósito que le había confiado Cristo, ¿sí? Y esas sanas palabras que eran la revelación de Dios y el Evangelio. Qué importante es esto. No tenía temor por su propia vida o seguridad o porque el Evangelio pudiera perder su poder. No era el temor
y el temblor que el apóstol tenía, sino tenía temor de ser rechazado y de terribles consecuencias de ese rechazo. No tanto rechazado a su persona, sino ser rechazado por ser un heraldo, un mensajero de Dios, llevaba el testimonio de Dios. Es como tú, ¿verdad? Cuando vas a ir a hablarle a un familiar que amas mucho, a tus padres, a tu pareja, a un hermano, a un primo, a un amigo, un compañero, vas a llevar a Cristo el Evangelio y llevas ese temor de que, híjole, ¿y si me rechaza? Si no me quiere aceptar, recibirme, a escucharme, y tampoco quiere recibir el Evangelio. Ese es nuestro temor, no tanto a ser rechazados hacia nuestra persona. Eso no nos debe importar, y no era lo que le importaba al apóstol Pablo. También tenía temor de sus propias insuficiencias y pecado que podían debilitar su ministerio, eso sí. Ahí mismo en Corintios, si quieres, ahí con tu Biblia, puedes buscar 1 Corintios 9:16 y luego el versículo 27 también, y fíjate lo que dice Pablo. 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si yo no anunciar el Evangelio. Pablo tenía esto cargando sobre sí. Él sabía que tenía esta consigna de parte del Señor: ay de mí si no yo predico, si no anuncio el Evangelio. Y también en el versículo 27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Obviamente aquí Pablo no se estaba refiriendo a la flagelación física, no lo vais a pensar así, nada de esto, sino Pablo estaba hablando aquí precisamente de una disciplina personal en el sentido de ejercitarse, de cuidar, de desarrollar su carácter cristiano, de cuidar su relación con el mundo y los del mundo, para no ser influido, contagiado, corrompido. En fin, nos habla del cuidado. O sea, tanto temor y temblor tenía Pablo de que sus propias insuficiencias y pecado debilitaran su ministerio, que él se aplicó una disciplina, ¿sí?, a su vida para tener ese cuidado. Es como los deportistas, están aplicados a una disciplina diaria constante. De hecho, prácticamente en toda su vida deportiva activa, tienen algunos recesos, algunas vacaciones a veces pequeñas, pero luego regresan, y el mayor número de tiempo y de días de un deportista están dedicados a una disciplina. No se pueden desvelar, ¿sí?, se levantan temprano, tienen una alimentación cuidadosa, nutricional, balanceada. No pueden beber alcohol, droga, no pueden desvelarse, no pueden llevar así. Eso es una disciplina. ¿Para qué? Para poder cumplir las metas del deporte, del equipo, etcétera, del campeonato. Pues así también como cristianos, y Pablo especialmente, conociendo sus insuficiencias, y también tú y yo tenemos que conocerlas, tenemos que ejercitarnos en esa disciplina. Muy bien, vamos a los versículos finales, 4 y 5, regresamos ahí, y Pablo dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así es que, por tanto, mis hermanos, Pablo estaba especialmente determinado a que su palabra, su predicación, fuera con palabras de Dios, sabiduría de Dios, y no palabras persuasivas de humana sabiduría. Las palabras humanas de sabiduría, no importan cuán impresionantes
y persuasivas sean, despojarán el evangelio de su poder. Tú no tienes que buscar palabras elocuentes, rimbombantes, para que sea más atractivo el evangelio, para que la gente creas tú que lo va a aceptar. El evangelio también se ha mencionado en la Biblia que es el evangelio de la gracia de Dios. Y esto es algo sorprendente, porque quiero que sepas que el evangelio, que es poder de Dios, también lleva la gracia de Dios para que sea aceptado. Entonces tú y yo no tenemos que añadirle nada, por eso Pablo sabía esto y él no estaba queriendo predicar el evangelio con palabras persuasivas. Acuérdense también que Pablo vivía en medio de una cultura helénica donde era sumamente importante la cuestión filosófica de los más grandes pensadores eran de aquel tiempo, Sócrates, Platón, Aristóteles. Y algo que te debe llamar la atención es que no solamente tenían filosofías y las exponían, sino que de alguna manera las dramatizaban. Y eso le gustaba mucho a la gente. Sí, un orador griego, un filósofo, no solamente exponía su filosofía, sino que la dramatizaba de muchas maneras, o sea, con mímica, o sea, con ademanes, con oscilación de voz, modulación, como se hace un drama, y esto agradaba mucho, y es lo que Pablo también tenía en mente. O sea, nosotros no necesitamos, es como, hermanos, por favor. O sea, yo no tengo que hacer eso, no tengo que recurrir a manipular. Y es lo que Pablo, vamos a ver ya ahorita al final, que Pablo tenía el temor y temblor y cuidado de no manipular a las personas, a los oyentes, para que respondieran a su predicación por medio de esas técnicas, de esa manipulación, de haber apelado a los sentimientos, a las emociones. Pablo tenía cuidado, y yo quiero tener cuidado, y tú debes de tener cuidado para no. Yo he escuchado a cristianos, ándale, mira, por favor, te lo ruego, te lo suplico, pues llegas a las entrañas de las personas y dicen, bueno, pues ándale, pues voy a recibir a Cristo. Pero esa supuesta decisión a favor de Cristo no es real. Tú apelaste a sus entrañas, apelaste a sus emociones, a sus sentimientos, y él tuvo una respuesta, pero esa no es la respuesta que Dios quiere. La respuesta que debe haber en la persona cuando se predica el evangelio sin necesidad de esto es por el poder del Espíritu Santo que produce convicción de pecado en esa persona, arrepentimiento y fe para venir a Cristo y entregar su vida a Cristo. Eso es lo que Pablo estaba cuidando, y por eso tenía temor y temblor, y decía que su palabra aquí, ya en el versículo 4 y 5, decía que no fuera con esas persuasivas, o sea, con sutilezas, con, ¿cómo te podría decir así? Como buscando palabras que apelaran a una respuesta, porque eso no es, tiene que ser por el poder mismo del Evangelio y por el Espíritu Santo. Así es que por tanto Pablo estaba especialmente determinado a que su palabra, sí, como les decía, fuera esa con demostración del Espíritu y de poder. Pablo sabía que no había lugar para acciones teatrales calculadas. A veces tienes todo calculado y de repente apaga la luz, así que ¿sí? Se apaga la luz y empieza, sí, un ambiente. Al entrar les dimos unas velitas, es el momento de encenderlas, sí. Entonces todo eso básico, ay, mira todas las lucecitas, oh Señor, aquí estás. Eso no es correcto. Estás manipulando, estás, como dice aquí, estás con acciones teatrales calculadas y técnicas de respuestas manipuladas. Es triste, pero todas las respuestas en este contexto no le agradan a Dios, no son producidas por Dios.
no hay conversión, no hay salvación, no entran al reino de Dios esas personas. Así que Pablo tenía ese temor y tú y yo también, y por eso tenemos que cuidar esto para que nuestra predicación, nuestras palabras no sean con todo esto, sino con demostración del Espíritu de Dios y con poder de Dios también. Muchos han respondido a una apelación emocional sin un verdadero conocimiento y convicción de Dios. Por eso tenemos la palabra de Dios para predicarla, compartirla, mostrarla, enseñarla para el conocimiento a ellos de parte de Dios. Cuando tú abres la Biblia y les compartes el Evangelio, también están recibiendo la revelación de Dios por el Espíritu, y también el Espíritu va a convencerlos de lo que dice Dios ahí, que todos somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando tú muestras estos pasajes, pues tiene conocimiento y luego el Espíritu le da convicción, y entonces dice, ¿sabes qué? Yo no quiero lo que me da como pago el pecado, yo quiero lo que me da Dios como regalo, que es la salvación en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahora, bien importante esto que voy a decir. Pablo nunca predicó de esta manera. Fue su temor y su temblor. Sin duda que haciéndolo hubiera conseguido una audiencia mucho más amplia y receptiva, ¿no es cierto? Pero sus oyentes habrían quedado en sus pecados y sin un Salvador. Ten cuidado, porque la gente a la que le predicas puede quedar en sus pecados y sin un Salvador, porque tú manipulaste su decisión, su respuesta, su entrega a Cristo, su oración y tal. Algunos han dicho que el gran predicador Jonathan Edwards, que es uno de los más grandes teólogos, leía sus sermones para no sentirse culpable de usar técnicas de persuasión humana y conseguir una respuesta. Qué interesante, y es un hermano tremendo, Jonathan Edwards, un gran maestro, un gran teólogo, un testimonio tremendo, una generación de salvación en su familia, un predicador, y mira qué tremendo testimonio de humildad, de que él preparaba su sermón, pero ya que subía al púlpito a predicar a la iglesia, se dedicaba a leerlo, para no salirse y no empezar ahí a buscar, manipular, usar alguna técnica para que pudiera conseguir una respuesta de los que estaban ahí congregados. Pablo tenía también grandes habilidades naturales, como tú sabes, pero no confió en ellas. Ni siquiera las palabras humanas y sabias de un apóstol. A lo mejor tú podrías decir, oye, pero era el apóstol Pablo, es que sus palabras las hubiera usado Dios. No, ni siquiera las palabras de un apóstol podrían producir nada. Él no quería que sus oyentes se identificaran con su propia sabiduría, que les hubiera dado otra filosofía, sino con la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, que les podía dar vida eterna. Solamente la sabiduría de Dios que es en Cristo Jesús, su palabra, el Evangelio, producen vida eterna en los que creen y se arrepienten y vienen a Jesús. En una ocasión, mis hermanos, un pastor se encontraba en la iglesia. Qué casualidad, ¿verdad? No, pero estaba sentado, no era el que estaba predicando. Entonces, al terminar el culto, al terminar la predicación, ese pastor viene con el pastor que acababa de predicar. Al finalizar el culto, le dice, pastor, ve a aquel hombre que está allá. Dice, es mi convertido. Pero quiero explicarle, es mi convertido, no del Señor. Así le decía, imagínate. Aquel hombre había llegado a ser un discípulo de ese pastor.
pero no un discípulo de Cristo. En una ocasión también, en Wittenberg, donde estaba Lutero, iba Lutero por las calles y se encontró a una persona bien ebria, pero todavía hablaba. Y vio a Martín Lutero y claro que lo reconoció. Martín Lutero pues era muy conocido y le dijo: yo soy un convertido suyo. A lo cual Martín Lutero respondió: no me impresiona, porque si fuera un convertido de Cristo no andaría así. Hay gente que se convierte al predicador, o hay predicadores que buscan, que no tienen temor y temblor y predican de tal manera que la gente se convierte a ellos, como decía este pastor: es mi discípulo, no del Señor, mío. Tenemos que hacer discípulos de Cristo. Un predicador dijo en una ocasión: si después de estas predicaciones que yo he tenido en esta ciudad se oye hablar más de mí que de Cristo, he fracasado. Eso es el punto, predicamos a Cristo crucificado. Y es de lo que debe de quedarse en la mente y en los corazones y en la conciencia de los hombres: Cristo y no el predicador. Que se acuerden de Cristo, que se acuerden de su amor, que se acuerden de que es el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Así es que los corintios, incrédulos como todos los incrédulos, estaban necesitados de la demostración del poder de Dios, no de sabiduría humana, de filosofía, de retórica. Y eso es lo que Pablo les había llevado a ellos y les estaba recordando. Eso es todo lo que él había predicado y practicado entre ellos. No solamente les prediqué, no solamente les enseñé, pero lo practiqué, ustedes lo vieron en mí. Solo el Espíritu y el poder de Dios podían liberarlos del pecado y llevarlos a Cristo. Solo el poder de Dios y de su Espíritu es lo que lleva a un pecador al arrepentimiento, a la fe, a la entrega de su vida a Cristo. Ni tú ni yo podemos convencerlos, ni quitarles, ni agregarles nada a los hombres. Él no quería que ellos tuvieran una nueva filosofía, sino una nueva vida. Y es lo que tú también y yo deseamos, que nuestros amados, nuestros amigos y compañeros y toda persona que se cruza en nuestra vida tengan una nueva vida para Dios, una nueva vida en Cristo Jesús, para que las cosas viejas pasen, para que todas sean hechas nuevas, para que entren en el reino de Dios. Es lo que anhelamos, llevarlos a Dios a través de Cristo, para una comunión con Dios, una vida nueva, una experiencia para disfrutar, como lo hemos platicado, maravillosa. Y es lo que dice Pablo: nos salvó Dios no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5, lo puedes anotar. Te debe de impresionar la unidad que hay en toda la Biblia y de todos los escritores, como Pedro ahora también dice en su primera de Pedro 1:23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro también está haciendo énfasis en que lo que tiene poder para que una persona pueda renacer, pueda nacer de nuevo, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Santiago también, antes de Pedro, nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Si tú quieres que un amado tuyo, un amigo, un compañero pueda nacer de nuevo, pueda salvarlo Dios, predícale la palabra, predícale a Cristo crucificado, predícale lo que vimos hoy, Primera de Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por sus pecados y que resucitó al tercer día y que hoy está vivo y que quiere
salvarlo, quiere que venga a Él a entregarle su vida y tal. Finalmente, Carlos Spurgeon dijo: el poder del Evangelio no está en la elocuencia del predicador. De ser así, los hombres serían los que convertirían las almas. Tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esta forma consistiría de sabiduría humana. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos, pero nunca se convertirá un alma a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y del poder que el Espíritu Santo dé el poder para convertir esa alma. Fin de la cita. Qué tremendo, gracias a Dios. Y quiero llegar al final diciéndote que si los corintios hubieran llegado a la fe mediante la sabiduría de los hombres, aún en la sabiduría de Pablo, ellos podrían haber cambiado intelectualmente, pero no habrían cambiado espiritualmente. Todavía estarían espiritualmente muertos y Pablo no hubiera podido escribirles como santos hermanos, como es la salutación de Pablo a los santos y fieles en Cristo Jesús, hermanos, como hemos hablado aquí. Él no había ido con su propio mensaje, sino que había ido sencillamente como un canal para que pudiera pasar el mensaje de Dios, que es lo que da vida por el poder del Espíritu. Solo el mensaje de Dios trae con él el poder de Dios, como sabemos. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es para nosotros, esto es para nosotros, es poder de Dios. Y la palabra de Dios en Hebreos también 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que tenemos que estar unidos, mis hermanos, alrededor de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría humana. Somos uno en Jesucristo y debemos ser uno en su palabra y en su poder y en la comunión de los que somos de Él. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que trae aliento, trae consuelo, trae esperanza. Saber que Dios en su sabiduría infinita, perfecta, nos hizo llegar su revelación de su palabra de salvación a todos los hombres. Hoy, Señor, te damos gracias, Padre, por ese día de salvación que trajiste a nuestras vidas. Cada uno lo recuerda mirando hacia atrás, ese tiempo aceptable que tú trajiste, que ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, porque por tu palabra sabemos que tú nos habías elegido, Señor, desde antes de nacer. Te damos gracias por tu infinito amor y tu gran misericordia para con nosotros y tu gracia para haber abierto nuestro corazón, haber abierto nuestros ojos que estaban cegados por el Dios de este siglo, y por muchos años, no nos resplandecía la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, hasta que tú nos llamaste. Y tú, Padre, nos trajiste a Cristo, porque nadie puede venir a ti, Señor, si tú no nos traes, si el Padre que me envió no le trajere. Te damos gracias, Señor.
porque ahora estamos en Cristo. Te damos gracias porque ahora entendemos que si somos salvos, que si somos nuevas personas, que si hemos nacido de nuevo es porque en verdad escuchamos el Evangelio, la palabra de Dios revelada. Y por el poder del Espíritu Santo que produjo esa convicción de pecados, ese arrepentimiento, y nos diste esa fe para creer y ser movidos y levantarnos y venir urgentemente a Cristo a rendirle nuestra vida, a rogarle que nos aceptara Él a nosotros, pero que nosotros también le queríamos aceptar en nuestra vida, entregándonos y rindiéndonos completamente. Pero también queremos pedirte hoy por familiares, amigos e invitados que hoy están aquí, que tú que conoces, Señor, sus corazones, su vida, sabemos que los has traído hoy. Te rogamos, Señor, que sus corazones sean abiertos, que les des ese entendimiento, esa comprensión que han estado escuchando a lo largo de todo este mensaje, que es Cristo y solamente Él el Salvador, que es Cristo el Hijo de Dios quien fue a la cruz a tomar su lugar, a cargar sus pecados, a pagar por ellos, para que si ellos hoy se arrepienten y creen y vienen a Jesús y le entregan su vida completamente, la rinden a Él, Él la va a aceptar, Él la va a recibir y los va a hacer una nueva persona, una nueva creación a partir de este momento, como lo has hecho en nosotros que estamos aquí. Señor, te damos gracias, pedimos tu bendición y te rogamos, Señor, que ahora podamos obedecer con tu gracia esta ordenanza hermosa, valiosa, trascendente para nuestras vidas y nuestra iglesia, la Santa Cena. Señor, derrama gracia, manifiéstate con poder. Queremos estar en una comunión contigo y en una comunión unos con otros, y que esa comunión, Señor, que solamente tú la puedes proveer milagrosa y divinamente, pueda manifestarse con poder en nuestras vidas, y que anhelemos y deseemos más y más esa comunión contigo, no solamente este primer domingo de mes, pero cada día y continuamente, Señor. Te damos gracias y todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, y por eso hoy te recordamos esas palabras, recordamos esa última cena, recordamos ese nuevo pacto que tú hiciste antes de partir de este mundo, con tu cuerpo partido, con tu sangre derramada. Queremos recordarte, Señor, queremos adorarte, queremos darte gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. De pie, mis hermanos.